Vamos a empezar, vamos a orar. Pues Señor, te damos muchas gracias, Padre Santo, por este día. Te damos gracias, Señor, porque tú nos has guardado, Señor, toda esta semana. Gracias porque podemos estar aquí, Señor, porque podemos aprender de tu palabra, porque podemos ver la vida de estos misioneros, Señor, y ver cómo tú cumplías tus promesas en sus vidas, Señor, cómo a pesar de situaciones difíciles, Señor, o tragedias dentro de sus vidas, ellos seguían amándote, Señor, y eso es un ejemplo para nosotros que a pesar de todo, Señor, tú sigues siendo fiel, que tu palabra, tus promesas, Señor, se cumplen, que tu amor y tu fidelidad y tu misericordia, Señor, es un bálsamo para nosotros y es una seguridad que tenemos en ti, Señor, y te damos gracias, te amamos, Señor, y te pedimos que tú sigas hablando en nuestras vidas y que cada día, en cada clase, Señor, con cada misionero que estemos viendo, tú puedas seguir hablándonos y mostrando pues cuál es tu propósito para nuestras vidas, Señor. Te damos gracias, te damos a ti la gloria y la honra, en el nombre de tu amado Hijo Cristo Jesús. Amén. Ok, Amén. amén. Bueno, ¿quién quiere empezar para participar? Ok, vamos a hacer esto para que no se haga tan largo y tan tedioso. Solamente mencionen una cosa que les haya llamado la atención para que todos tengan oportunidad como de decir algo, ¿sale? Para que no nos extendamos tanto. Ok, Norita, ¿puedes empezar, por favor? Ok, te voy a decir nada más lo más sobresaliente de estos dos misioneros, que los dos nacieron en familias sumamente devotas y les inculcaron el hacer misiones y no nada más ahí en su cercanía, sino salir fuera. Y cuando ellos dos se conocen, pues tienen esas mismas ganas de evangelizar en regiones donde no se habla más que el idioma propio de allí, y lo que ellos trabajaron fue para traducir Biblias y poder evangelizarlos. Ok, muy bien. Muchas gracias, Norita. Alicia, Sí, buenas noches. buenas A noches. mí me llamó mucho lo que es el perdón que pudo dar Elizabeth a los asesinos de su esposo, pero también cómo ambos tenían una vida de fe, de gran fe. Y estuve buscando acerca de cómo ellos fundamentaron esa fe. En este caso es en Elizabeth. Primero, su fe demostró una profunda obediencia a Dios. Para ella, pertenecer a Cristo era obedecerle. En segundo lugar, su fe estuvo marcada por una profunda aceptación de Dios. Lo que viniera a su vida, ella lo aceptaba sin pedir ninguna explicación ni tener duda alguna. Simplemente venía de Dios y ella lo aceptaba en ese momento porque era simplemente de Dios. Entonces ella decía que el camino de la obediencia a menudo pasaba por aguas profundas, pero que las explicaciones podían esperar hasta el cielo. Otro aspecto de su fe es que ésta le dio una sólida independencia ante el mundo. Ella no hablaba de lo que el mundo esperaba que ella dijera, porque ella fue una gran escritora y una gran conferencista también. Y de hecho todo lo que ella hablaba era pues algo desafiante para el mundo. Pero a ella lo que le importaba, su preocupación era decir lo que sentía que Dios quería que dijera, no lo que según el mundo esperaba de ella o que ella hablase.
Por eso cuando ella en sus libros habla de los asesinos de su esposo, ella nunca habló mal de esa tribu. Ella hablaba que tenían pues los errores, como todos los teníamos, pero que también tenían virtudes y que eran personas que estaban muy necesitadas de Cristo, de conocer a Cristo, ¿verdad? Entonces ella hizo a un lado cualquier cosa del mundo, ella decía adiós, o ella pensaba que Dios quería que dijera algo y eso era lo que ella decía, sin importarle lo que el mundo pensara. Ok, bueno, un punto nada más, hasta ahí llegué entonces. Muy bien, vamos a hacer algo. Si al final alguien no mencionó algo que tú tenías o que tú querías decir, pueden volver a participar, ¿sale? No se preocupen. Gracias. Muchas gracias, Alice. Roxana. Hola, buenas noches. Sí, estoy viendo qué puntos son los que más quiero decir. Bueno, pues algo muy curioso que he visto con todos los misioneros que hemos visto es que la mayoría eran de familias cristianas y creo que servir a Dios de tiempo completo sí es algo que viene de familia, o sea, creo que la primera generación como que va entrando, la segunda generación así, pero como que después de generaciones como que sí, como que entregan todo su ser. Me gustó una de las frases que escribió Elizabeth en su libro, pero que la decía su esposo, que es Jim. Dijo, no es tonto el que da lo que no puede conservar para ganar lo que no puede perder. Y creo que esa es identidad celestial, es una identidad, sí, del reino, que esta vida es corta, esta vida es pasajera y todo esto es vanidad. Y no es tonto quien da su vida terrenal a cambio de algo que es celestial, que es Cristo. O sea, que Él es el quien nos da plenitud, quien nos sacia nuestro ser. Me gustó mucho eso. Y pues sí, lo del perdón y la obediencia, porque creo que recibir la noticia de haber sido fuertísimo. Que leamos que ella estuvo ahí, no creo que haya sido totalmente de un día para otro, o sea, creo que regresó a Estados Unidos y luego volvió a venir o algo así. Y creo que fue un proceso de obediencia y de amor, que Dios llenó su corazón de ese amor ágape, de ese amor de Dios, no humano. Y me gustó una frase que ella dijo: el temor aparece cuando imaginamos que todo depende de nosotros. El temor aparece cuando imaginamos que todo depende de nosotros. Me gustó muchísimo. Y algo que me gustó de él, nada más último, es uno de los argumentos que lo llevó a ser misionero a Jim Elliot, fue que le dijeron que por un obrero cristiano en las tierras lejanas había 50,000 personas que dependían de él, de conocer, o sea, de 50,000 personas dependían de un obrero, de un misionero. Y en las tierras en donde es conocido, que eso también me reta bastante a mí, porque aquí vivimos en un mundo donde es muy conocido Cristo, dice que bueno, eso tiene unos años, pero de una persona, 500 personas dependen de que nosotros les compartamos en un país donde Cristo es conocido. Digamos que ha bajado un 50%, porque ahorita hay muchos más cristianos, como quiera, son 250 personas a las que yo tengo que predicar, si es que bajó un 50%. Entonces nos reta bastante a compartir el evangelio y no quedarnos callados. Y sí, bueno, eso es todo. Y después, a ver. Muchas gracias, Rox. Margarita. Hola. Se nos fue Margarita. Ahí está. Margarita, si quieres participar.
Sí, buenas noches. A mí lo que me impactó fue que los indígenas estos con los que estaban ellos evangelizando, por una confusión fue que lo mataron a este misionero. También me quedó algo que me gustó de ella fue que uno de los libros que escribió, que lo menciona como dice, la sombra del Todopoderoso. Sí, esas dos cosas fueron las que más me impactaron porque por una confusión lo mataron a él. Yo así lo tomo, pues, de que los indígenas estos tenían así como que miedo de que eran ellos como caníbales o no sé cómo decía ahí el escrito. Sí, esa sería mi participación. Muy bien, muchas gracias, Margarita. Mayra. Gracias. Hola, buenas noches. Pues yo no encontré mucho de Jim, encontré mucho de Elizabeth y pues un poquito de ambos. Así lo puse en mi trabajo, pero yo creo que si Dios me diera la oportunidad de ser misionera, me gustaría ser como ella. O sea, tener una gran fortaleza como espiritual. O sea, y a mí lo que más me impresionó fue cómo pudo perdonar, ¿verdad?, a los asesinos de su esposo e inclusive, bueno, convivir con ellos, en la aldea, o sea, con la misma familia de los asesinos. Entonces, creo que es algo como que no sé si yo lo pudiera hacer en su momento, pero, bueno, pues yo creo que podemos aprender, ¿verdad? Y seguir fortaleciéndonos en la fe. Creo que o sea, los que llevamos, creo que David Livingstone y ella como que me han impactado mucho y como que me gustaría en algún momento ser como ellos, o sea, en mis sueños, ¿verdad? Y creo que eso fue algo que me impresionó mucho. Dije, creo que no cualquiera lo podría hacer, creo yo, no lo sé. Y una frase que me gustó mucho dice, la fe no elimina las preguntas, pero la fe sabe dónde llevarlas. Es algo que me gustó, es una frase de ella, y lo puse en mi trabajo también y creo que también todos sabemos que, bueno, pues todas las cosas las debemos de llevar a la cruz. Entonces, ella pues tenía una fe impresionantemente grande para mí. Eso fue lo que me gustó más. Ok, muchas gracias, Mayra. Itza Claudia. Bueno, una de las cosas que, pues, que no han mencionado y que me gustó es que los dos se prepararon para traducir Biblias. O sea que a veces no es nada más ir así con las manos y decir voy a predicar y que pues no saben. Como ahorita que según estamos preparándonos con para los sordomudos, y entonces yo digo que ahí ellos se prepararon, iban con las ganas de aprender el idioma de ellos y de traducir. Y una también de las cosas que me gustó de Jim, que él era orador, pero que él nunca quiso utilizar esa habilidad que Dios le había dado con fines políticos o con fines que no eran agradables a Dios. Él siempre buscó ser para él. Y otra así chiquita que también, que ellos, el llamado que tenían para las misiones era tan grande que a pesar de que ellos se gustaban, que tenían una relación, que ya como que se relacionaban y como que no, decían primero están las misiones y que no lo hicieron hasta que Dios les habló que fueran juntos. Entonces, a veces le damos más prioridad a otras cosas y como ellos, a pesar de esto, ellos, y nada más una frase que me gustó mucho, que dice, déjalo todo en las manos de quien fueron heridas por ti. Y eso me impactó mucho. Ay, muchas gracias, abuelita preciosa. Naye. Pues a mí me impactó. Bueno, dice ahí que ella era hija de padres misioneros, o sea que entonces desde chiquita ella estaba, y Dios la escogió, ¿verdad? Entonces ahí me muestra de que pues sus padres, Dios, o sea, Dios también fue fiel con los hijos de los misioneros, ¿verdad? Que ellos veían el ejemplo de sus padres y ella también desde chiquita tenía esa fe y esa inspiración de traducir Biblias.
dice su plan era prepararse como traductora de la Biblia y su especialización fue el griego. También me impactó mucho cómo ella fue capaz de regresar al lugar con su hija, ¿verdad? Su hija después regresó al lugar donde habían asesinado a su esposo y ahí estudiaron el idioma y trabajaron en traducir la Biblia y los asesinos de la tribu y otros miembros más se convirtieron al cristianismo. Entonces, o sea, ella no se quedó con ningún rencor o sentimiento de no volver o miedo, ¿verdad? Dios la trajo otra vez ahí y no sola, ¿verdad? Porque pues a veces por temor, o sea, no llevamos, o sea, o no queremos enfrentar, ¿verdad? Las cosas o tenemos miedo o protegemos a nuestra familia y todo eso, pero pues Dios es fiel y Dios la había mandado a ese lugar con un propósito desde un principio. También me impactó mucho de que, por ejemplo, Jim Elliot dice que él pensaba o creía firmemente que Dios lo había llamado a una vida como soltero en el campo misionero. Él pues tenía otra ideología, pero Dios le mandó una compañía idónea, ¿verdad? Porque pues él sabía y Dios lo fortaleció a él con la fe de esta Elizabeth. Entonces, pues a mí me impactó eso. Ok, muy bien, muchas gracias, Naye. Sí. Buenas noches. Pues, como dice la parábola de los talentos, ¿no? Ella fue una mujer que explotó los talentos que Dios le dio, porque ella, fue una mujer misionera, traductora, escritora, conferencista, locutora y productora de películas de su ministerio misionero. O sea que el llamado es a estar preparados en todas las áreas para alcanzar a más personas y que escuchen las buenas noticias que tiene Jesucristo y el Evangelio para los demás. O sea que tenemos que perseverar en el llamado, en el conocimiento para dar a conocer lo que Dios tiene para la humanidad, para sus hijos. Amén. Ese es mi comentario. Muchas gracias. Sí. Diana y luego Rox. ¿Sale? Gracias, buenas noches. Buenas noches. A mí me pudo mucho el ver unos videos y fotos de ella en donde cuando muere el esposo se ve que va con la hermana del otro misionero que había muerto y trae como en un rebozo amarrada a su hija en la espalda. O sea, anda entre la tribu, ¿verdad? Que ella pues decide quedarse ahí y me impacta mucho ver cómo bueno, yo en lo personal me he detenido muchas veces por mis hijos, mi familia, y ella no le causó eso ningún impedimento. O sea, a pesar de que había muerto su esposo, lleva a su hija, le enseña el perdón a esas personas y me puse a investigar un poquito sobre la vida de la hija. Ya no te lo puse en la tarea porque pues no nos habías comentado, pero sí me quedó la duda y por eso me quería comentar. Ella, anoté aquí que ella se casa con un pastor, que él también viene de familia misionera. Me acordé por lo que dijo Roxana, que sus caminos ya venían los dos, tanto ella pues por sus padres misioneros como el esposo, y que actualmente ellos siguen en misiones y siguen, pues ahora sí que siguiendo la obra, ¿no? Entonces es muy hermoso ver cómo esos fundamentos que ellos tuvieron, pues inclusive lo están inculcando. Tienen 8 hijos, imagínate, o sea, tienen 8 misioneros ahí, que a su vez pues es una red que se va a ir haciendo más grande, ¿no? Esa es mi participación nada más. Okay. Gracias. Rox. ¿Qué ibas a decir, Rox? Sí, es que me acordé bueno, iba a decir lo de la madre soltera que sí rompió paradigmas, porque creo que no era normal tampoco. Y eso sí estuvo súper intenso porque
Yo creo que ante la sociedad ella pudo haberse ido libremente a su casa y nadie lo hubiera juzgado, pero de nada. Y decir, yo los perdono y los amo de lejecitos. Pero eso sí. Y lo que quería decir que creo que nadie mencionó, dice que en los años 70 se desempeñó como una de las consultoras estilísticas del comité que hizo la nueva versión internacional de la Biblia. O sea, ella fue de las consultoras estilísticas de esa versión que aparece en en las personas que ayudó. La nueva versión. Y entonces, pues, o sea, sí, como decían, todo lo que te preparas, creo que eso es importante. A veces la gente quiere salir así como, yo quiero salir. Y no, o sea, hemos visto que los misioneros servían en su iglesia local, ayudaron, hicieron cosas y se prepararon con cosas que Dios les puso específicas. Y eso ayudó mucho. Y me gusta que ella dejó de servir, pero solo porque empezó a tener demencia. O sea, porque hasta viejita, o sea, ella tenía el programa de radio y una frase con la que empezaba el programa era: con amor eterno eres amado. Y creo que así se sentía ella por Dios, a pesar de la vida difícil que tuvo. Ella se sentía amada con un amor eterno. Y ya. Ok, muchas gracias, Rox. Pati. Sí, buenas noches. Bueno, a mí, aparte de todo lo que ya mencionaron, me llamó mucho la atención que se escribió que el matrimonio de ellos era un matrimonio providencial, ¿verdad? Entonces, y pues la providencia es estar hablando de algo inusual, ¿verdad? Algo divino, algo que está solamente en las manos de Dios. Y cómo a lo largo de su vida, fue un ejemplo, siguió resplandeciendo ella, entonces cómo hasta su vejez, ella pues continuó, ¿verdad? En su programa de radio como conferencista y que fue una mujer pues muy, pues admirada, ¿verdad? Por su valentía y su entrega a la voluntad de Dios. Entonces, también una frase que ella tenía en su programa de entrada al gozo era: ahora tengo un deseo de vivir una vida de total abandono en el Señor, poniendo toda mi energía y fuerzas en ello. O sea, cómo a pesar de su edad, ¿verdad? De todo lo que ella había vivido, ella seguía como creyendo que no había estado en su vida totalmente al servicio de Dios, ¿verdad? Entonces, en total abandono, ¿verdad? Y que puso toda su entrega. Entonces, su vida fue una vida de entrega, ¿verdad? Y una mujer muy usada por Dios, ¿verdad? Entonces, sí, de verdad que es de mucha influencia, de mucha bendición la vida de ese matrimonio. Que el Señor les bendiga. Muchas gracias, Pati. ¿Alguien más quiere comentar algo que no se haya dicho? Guillermo. Buenas noches. Buenas noches. Pues yo más que nada me impacta mucho la vida de estos, simplemente por ser cristianos, traer una cuna desde sus padres, pero cómo los dos tenían un enfoque, que era Cristo y que era ser misioneros, llevar el evangelio. Me gustó la valentía tanto de Jim como de Elizabeth, más que nada, a pesar de los obstáculos que tuvieron, tanto uno como el otro, pero también me impactó mucho lo que hizo Elizabeth, porque gracias a eso fue muy conocida en el mundo evangélico, gracias a sus libros y a sus conferencias, pero sobre todo a su gran testimonio de valentía y entrega a la voluntad de Dios. Exactamente. Muy bien, muchas gracias, sí. Guillermo. ¿Alguien más quiere comentar algo? Cristi, luego Alicia. Cristi, ¿tienes apagado tu micrófono? Ahí está. Ya había levantado mi mano. No sé poner la manita, por eso no, por más
Déjala en la cámara para que yo vea porque no vi, perdón. Como 5 veces, dije, ya no alcancé. Ay, perdón, Cristi. Pues en sí también este misionero tiene mucho, ella como mujer, ¿verdad? Pero de las 10 frases que ella marca, que dice de Elizabeth, que han impactado mucho, todas han leído una, o sea, faltan muchas por leer, pero dice en una de ellas, dice, no podemos darle nuestros corazones a Dios y conservar nuestros cuerpos para nosotros mismos. O sea, los cuerpos, pues volvemos, el cuerpo es cuerpo y dice, ¿cómo podemos querer conservarlo para nosotros mismos cuando debemos de entregarlo como entregamos el corazón a Dios? O sea, debiera ser de esa manera. Y sí estoy también, pues sorprendida, es mucha información muy bella, muy impactante de ella como mujer. Dice que tuvo su programa de radio, se retiró después de 13 años de estar ahí. Ella murió a los 88 años. Veo que fue muy reciente, el 15 de junio del 2015, o sea, hace poquito todavía teníamos la oportunidad de tratar con ella. Alguna de las frases que ella mostraba también en tantos videos que vi o entrevistas que tratan de marcar su vida, dice, nos recuerda que ella como mujer, lo que puede comentar, dice que una mujer se casa, siempre que se casa es con un pecador, no hay nadie más con quien casarse. O sea, de alguna manera lo está diciendo, bueno, tenemos algo que nos enseñan también, tenemos que seleccionar, saber seleccionar nuestros amigos, nuestras amistades para saber elegir un buen esposo, ¿verdad? Entonces ella lo está diciendo ahí en una de sus frases. Y sí, hay mucho de qué tratar. Dice que es una mujer, la mujer que rindió toda su vida a la voluntad. O sea, siempre estuvo entregada de voluntad completa al trabajo del Señor. Me sorprendió de qué manera ella regresó a esa tribu y lo leí con lujo de detalle hasta la película, a manera de cómo ella convivió de manera directa, donde su choza era sin paredes y ellos tenían la oportunidad de verla, observarla, escudriñarla de cómo era, pero para ellos era como divertido conocerla, pero para ella era tratarlos de qué manera son para evangelizarlos. Y dice que algo sorprendente en ellos, lo que nosotros tenemos en la vida diaria es estarnos quejando siempre de algo. Y ellos aún sin tenerlo todo y de vivir en ese mundo, ellos nunca se quejaban. Y que eso era para ella una buena enseñanza, el que en esa gente, a pesar de no tener preparación, en ellos no existía queja. Ellos no estaban como nosotros, ay, mañana, ay, no tengo, ¿qué voy a hacer? No completo, ¿qué hago? O sea, no, ellos era una vida que para ella decía, es algo sorprendente. Le digo, hay mucho que comentar, pero bueno, ya lo que quería era participar, que me dejaran, ¿ok? Sería mi participación. Gracias, Cristi. Alicia. Sí, gracias. Bueno, ella en su libro Disciplina habla precisamente del perdón. Ella ofrece 4 cosas que le ayudaron a perdonar. 1, recibe gracia y menciona Mateo 18, 1 a 35, donde habla precisamente que debemos de perdonar. Que debemos reconocer el mal, pero asegurarnos de que su juicio está basado en la palabra, que sea directo con Dios. Que el perdón es el abandono incondicional de uno mismo. Esto incluye el deseo de vindicación, el placer por la humillación de la otra persona, llevar cuenta del mal, el derecho a una disculpa y someter todo pensamiento a la obediencia a Cristo. O sea, olvídense de nosotros, de lo que quisiéramos o de lo que pensamos. Es obediencia a Cristo y hacer a un lado todos nuestros derechos para poder realmente perdonar. ¿Qué hacer por el que te ha agraviado? Si te pide perdón, perdona. Si no lo hace, perdona con Dios. Ora por él.
Pida gracia para tratarlo como si nada se hubiera interpuesto entre ustedes y permanezca en Cristo por él. Esos fueron los 4 pasos del perdón para ella. Algo importante aquí también que se menciona, dicen que Elizabeth no olvidó su pasado, sino que abrazó el poder de Cristo para perdonar a los de su pasado. ¿Okay? Muy bien, muchas gracias. ¿Alguien más que quiera participar? Alma. Ay, hola. Mira, a mí me gustó mucho una oración que ella hizo durante el resto de su vida. Esta oración ella la escuchó de uno de los misioneros que visitaba su casa. Ya ves que por la posición de su padre en el periódico cristiano, pues los misioneros los visitaban mucho y compartían sus testimonios. Entonces esta oración, pues ella pues como que se apoderó de ella y dijo, esta es para mí, ¿no? Y esta oración dice así, dice, Señor, te rindo mis planes y mi propósito, todos mis deseos y esperanza. Acepto tu voluntad para mí, para mi vida y te entrego mi propósito. Todo mi ser, todo, ay, ya me revolví. Te rindo mis planes y propósito, todos mis deseos y esperanza. Acepto tu voluntad para mi vida. Te entrego todo lo que hay en mí, todo mi ser, mi vida, mi todo. Dice fielmente a ti para ser tuya solamente para siempre. Lléname y séllame con tu Espíritu Santo y úsame de la manera que tú quieras. Haz de completa a cualquier costo de ahora siempre. Amén. Ay, eso a mí me impactó mucho porque dice que lo hizo hasta el final de sus días, desde que era niña hasta toda su vida. Y es algo que a mí me quiebra el corazón. Está muy bonito. Muchas gracias, Alma. Pues muchas gracias por la participación de todos. Yo creo que estos dos personas, si se dan cuenta, son contemporáneos. O sea, ella murió apenas hace poquito. Entonces, probablemente si Dios hubiera guardado su vida más, pues también. Pero vemos cómo, me gustó lo que comentaron, que venían de familias que conocían de Cristo y esto los encaminó a poder como que entregar sus vidas a Dios y seguir este camino para servirle, ¿no? Entonces, cuán importante es que tú seas ejemplo para tus hijos, para las personas que tienes alrededor. No sé si todos sean papás o tengan así generación, pero cómo podemos ver cómo es importante la oración, cómo es importante el ejemplo y que uno puede instruir a sus hijos en las cosas de Dios, ¿no? O sea, vemos el poder de la oración, veíamos el de Hudson Taylor, ¿no? Que sus papás oraron específicamente porque él fuera a China y él creció con este amor por este país. Vemos cómo ellos también fueron inculcados y cómo crecieron con este anhelo de poder servir a Dios. Entonces, para los que sean papás, pues tienen una responsabilidad con sus hijos de poder estar orando por ellos y encaminarlos en las cosas del Señor. Mi abuelita cuenta que su mamá, del lado de esa familia, tu abuelita, ¿verdad, abuelita? Oraba por ¿puedes contar? Mi abuelita con mi tío. Ellos oraban por que la familia pudiera conocer de Cristo, o sea, sus generaciones, y ellos no lo vieron, pero como, o sea, ya es tercera, cuarta generación, mi abuelita con a conocer, pues mis hijos van a conocer de la palabra. Entonces, lo importante que es que inculquemos sabiamente, ¿verdad? Para que la palabra de Dios siga fluyendo a través de las generaciones. Y casi todos se fueron por la vida de Elizabeth, pero sí había unas cosas ahí de Jim que ya, no sé si no los anotaron o no,
no lo checaron, pero a mí algo que me gustó mucho es de que él se convirtió a partir de los 6 años de edad y que él buscaba, ¿no? Conocer a Dios y cumplir su voluntad. Y una oración que él tenía era que decía: Señor, prospera mi camino, no para que adquiera una posición social elevada, sino para que mi vida sea una demostración del valor de conocer a Dios. Y él, antes de salir de misiones a Ecuador, él, como estaba bien preparado, o sea, la familia le decía que mejor se quedara, que tal vez él podría mejor ser de mucha utilidad en las iglesias o en grupos juveniles o así, o sea, que él podía, no sé, tener el calibre para ser pastor y no tenía la necesidad de irse, pero él entendió cuál era el propósito, ¿no? Entonces, por eso su oración era esa, que no importaba como tener un reconocimiento, sino poder servirle y poder cumplir la voluntad de Dios. Dice que Jim sostenía una vida de oración y de estudio de la palabra, o sea, que era algo que él hacía constantemente. Por eso siempre les digo que traten de ver como cuál era la formación y la actitud que ellos tenían antes de misiones. Tanto Jim como Elizabeth estuvieron trabajando, me gustó lo que decía, estuvieron trabajando y preparándose para poder salir al campo, no nada más de, sí, vamos de misiones, claro, y nada más así, no. Ellos se prepararon. No sabían, no tenían un llamado desde el principio para salir a Ecuador, simplemente se estaban preparando y Dios fue mostrando hacia dónde. Pati, ¿tienes comentario? Sí, ahí también leíamos, ¿verdad?, de cómo Jim era de convicciones muy firmes, ¿verdad? Tan es así de que él, así como que al principio, ¿verdad?, se detuvo en la relación con ella, ¿verdad? Porque temía de que fuera a cambiar como esa perspectiva que él tenía del llamado de Dios. Pero algo así también que me llamó mucho la atención de sus padres, de los padres de Jim, que dice que sus padres siempre les alentaron a sus hijos a ser aventureros y vivir para Cristo. Entonces, si está escrito que fueron alentados así a ser aventureros y vivir para Cristo, pues quedó eso muy marcado, ¿verdad?, en la vida de Jim. Y fue por eso, ¿verdad?, que veía la obra de Dios, o sea, en primer lugar, ¿verdad?, antes que su propia comodidad. Exactamente. Muchas gracias, Pati. Abuelita. Bueno, yo como la semana pasada dijiste que también debíamos de poner atención en lo que hacían antes de irse. Yo en lo que vi de Jim fue que antes de irse, él dirigió un programa de radio, predicaba en cárceles, organizaba mítines evangelísticos y enseñaba en la escuela dominical. Sí, o sea, el Jim andaba bien activo. Andaba en chile, mole y pozole, mi compa. Entonces, ¿alguien sacó cuántos años tenía Jim cuando murió? 28 años. 28 Sí, años. 28. ¿Cuánto tenía de casado? 3. 3 años. Entonces, pues la voluntad de Dios a veces es difícil de entender para nosotros, pero vemos cómo Elizabeth entendió y lo que hablábamos acerca del perdón, que es bien importante en nuestra vida como cristianos, que pueda ser algo que se refleje. O sea, cuando Jesús hablaba con sus discípulos, él les decía: ¿cómo va a conocer el mundo que ustedes son mis discípulos? Por el amor los unos a los otros. Y cuando tú amas, tú perdonas. Aún, y sabemos lo que abarca el perdón. Si alguien te la hace, pues 70 veces 7 lo perdonas y vas la milla extra y le das todo para que la persona pueda avanzar. Entonces, a veces es bien fácil como predicarlo, pero vivirlo es lo interesante, ¿verdad? de
de la palabra y tenemos que tener un corazón dispuesto y entender que así como Jesús y Dios nos han perdonado, tú tienes como la obligación también de perdonar y el perdón es una decisión. Hay un libro que me gusta mucho que es del pastor Brian Sands, que es el pastor de nuestro pastor. Se llama Incondicional y habla acerca de este perdón irracional que raya en lo irracional, ¿no? A veces de que cómo alguien puede perdonar como situaciones y trae muchas historias y muchas como ejemplos, pero hay uno que dos que como que se me quedaron así, era en una comunidad Amish, un señor se le botó la canica, se metió en una escuela, una primaria de la comunidad y mató a todos los niños que estaban ahí. Y entonces, pues las comunidades Amish son muy pequeñas, ¿no? Todos como que conviven entre todos. Y el libro menciona que cuando estaban en el funeral, los papás de una de las niñas se acercaron y lo abrazaron y le dijeron que lo perdonaban. O sea, tú lo lees, o sea, yo lo leí y era como, ¿qué? ¿Se puede hacer eso? Pero es simplemente Dios haciendo la obra en el corazón de las personas. Y había otro ejemplo creo que era el Papa Juan Pablo II, que tuvo un atentado de muerte. Y dice que después de que atraparon a la persona, él lo iba a visitar a la cárcel. O sea, iba para convivir con él. Y le preguntaba, ¿pero por qué? Pues nada, tú y yo somos amigos, le decía, o sea, y es como de, ¿qué? O sea, ¿tú crees que tú podrías convivir con alguien? Si aquí a veces nos hacemos los dignos y alguien no te saluda ya, ay, es que no me quieren y ya te andas haciendo el ofendido por todos lados y no le hablas y le volteas la cara y así. Entonces, el perdón es una decisión y es algo que al final de cuentas es bueno para nosotros, porque a veces uno puede estar enojado, puede estar resentido con alguien y esa persona ni siquiera está enterada. O sea, simplemente no se dio cuenta o la persona sigue con su vida y uno es el que se queda ahí clavado y Dios nos llama a que perdonemos, ¿no? Que mostremos la misma misericordia que Él ha tenido con nosotros a través de toda nuestra vida, que la podamos mostrar con el prójimo. Es bien difícil, pero sí se puede. ¿Ok? Entonces, ahí si son amantes de la lectura, ese libro del pastor Brian está muy bueno. ¿Cómo se llamaba? Incondicional. Es es como de pasta roja. Estaba buscando si está en Amazon, los de enviados. Y yo bien, o sea, lo leí hasta como un año después. Pero Dios me habló bastante porque yo creía que, y resultó que, pues no. Entonces fue como una de Dios de sacando como que la polillilla que daba por ahí. Entonces, si les gusta, si les gusta leer, es un buen material de lectura, la verdad. Todos los libros del pastor Brian son muy buenos. Tiene otro que se llama ¿Qué hacer en el peor día de tu vida? Ese también es así chiquita de lectura rápida. Está muy. Para el próximo jueves, los misioneros que van a buscar se llaman moravos, los moravos. ¿Ok? ¿Me escuchan bien? Es que de repente te cortó, pero el libro, el nombre del libro, ¿Qué hacer en el peor día de tu vida? No se te entendió, pero sí lo recuerdo yo. Bueno, sí, se escucha así cortado, me dicen, porque creo que es aquí el internet de la oficina.
Pero bueno, entonces es para la próxima semana es los moravos. Estos era una comunidad de personas, no era una sola ni era una familia, era una comunidad. Entonces, para que lo tengan en cuenta al momento de investigar, y de ahí van a encontrar como varias historias que se desglosan de ahí mismo. ¿Okay? ¿Cómo se escribe? ¿Cómo se escribe? Se dijo esto. Se lo mando por WhatsApp. Gracias. No creo que lo tengan acá. Sí. Que me los cambie de posición, que no creo que tengan nada que ver, pero bueno, sí. A ver. Sí, Mayra, es ese que enviaste al grupo de WhatsApp. Ok, ya se los envío. Como les digo, es una comunidad. Quiero que investiguen cómo fue que empezaron, qué era lo que los definía, y ya de ahí van a encontrar como varias historias de varias personas que salieron de ahí y qué fue lo que hicieron. Porque Para dice Hermandad de Moravia. Ajá, exacto. Era una comunidad. Les spoileo, no me acuerdo de dónde salen, pero llegan a un lugar escapando como de una guerra, pero no me acuerdo exactamente del lugar. Pero así es como empieza la comunidad. Como un sacerdote los recibe y se hace ahí todo eso. Entonces, para que lo tengan en cuenta, de que no vayan a estar buscando una persona específica, porque pues no la van a encontrar, ¿verdad? Son varios. Entonces, eso es para la próxima semana. Recuerden en sus trabajos ponerme 3 fuentes de donde saquen la información. Yo creo que en esta de los moravos van a igual a tener que buscar en más. O sea, les digo que anoten mínimo 3, pero si buscan en más, está perfecto, ¿verdad? Pero 3 es lo mínimo que necesito que me anoten. Se valen videos y lo que sea. Si encuentran alguna información así, se vale, nada más le ponen ahí. Y ahí sería todo. ¿Me pueden recordar en qué nos quedamos la última vez? Es que voy desfasados con ustedes con los de la noche, entonces ya no sé yo. Debería anotarlo, pero no sé. Estamos hablando sobre las decisiones y no dejar que las urgencias dominen la vida. Okay. Romanos 12:2 fue el 12, ajá, 12:2. Romanos 12:2, nos quedamos ahí. 12:2. Muy bien. Ok, hablábamos acerca de la importancia de tener una mente bíblica, ¿verdad? Sí. Ok, muy bien. Ok, ¿sí leímos Romanos 12:2? Sí. Ok. Bueno. Hablábamos acerca de la mente y cómo es el centro de operaciones, que es lo que dirige todo, dirige nuestros pensamientos, nuestras emociones, las decisiones y las acciones que nosotros podemos llegar a tomar. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado con lo que alimentamos nuestra mente, porque eso es lo que va a hacer que todo funcione. Entonces, hay un proceso que se realiza cuando alguien peca. No es que se le ocurrió mágicamente en ese segundo hacerlo. Hay un proceso previo a. Entonces, ¿cómo funciona? Lo primero que hacemos es que lo pensamos. Es lo primero que hacemos. Luego, eso se vuelve un sentimiento. ¿Ok?
Y finalmente uno toma la decisión de llevar esa acción a la práctica. ¿Me explico? Entonces, primero se piensa, luego se siente y luego se vuelve una acción. Entonces, es un proceso no largo, pero que tiene sus pasos. Entonces, es imposible que alguien peque nomás porque, ay, es que robé. Uy, no se te pegó la cosa a la mano. O sea, pensaste, tal vez dejaste que un pensamiento se anidara de que necesitabas algo. Luego sentiste que tal vez no era tan incorrecto tomar eso que no era tuyo y terminas haciendo la acción. Entonces, es un proceso y es por eso que nosotros tenemos que tener mucho cuidado con nuestra mente, porque de ahí es donde se deriva todo, ¿ok? Entonces, tenemos que cuidar qué es lo que dejamos entrar. Vamos a buscar Mateo 22:37. Bueno, cuando lo tengan, dicen yo. Amén. Sí, puedes leerlo, Guillermo, por favor. Mateo 22. 37. 22:37. Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. ¿Con qué cosa? Con toda. ¿Tu corazón? Con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Ok. El Señor aquí está diciendo que tenemos que amar al Señor con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con toda nuestra mente, con todo lo que somos, todo el paquete, tienen que amar al Señor, ¿ok? Y nuestra mente es la que nos permite entender lo que Dios nos ha revelado y por lo tanto es lo que nos ayuda a conocerlo. Por eso tenemos que cuidarla, por eso tenemos que entregarla completamente a Dios. Si tú tienes pensamientos tal vez que a veces no vienen de parte de Dios, tú puedes, o sea, rendirlos. Hay un verso que habla acerca de eso. Espera, déjame encontrarlo. Está. Habla acerca de llevar todo pensamiento cautivo a la obediencia. Es 2 Corintios 10:5, si no me equivoco. Ajá. Es 2 Corintios 10:5. Se las voy a leer en NTV. Dice, destruimos todo obstáculo de arrogancia que impide que la gente conozca a Dios. Capturamos los pensamientos rebeldes y enseñamos a las personas a obedecer a Cristo. En otras versiones dice que llevan cautivo todo pensamiento para que se someta a Cristo. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tú y yo tenemos que dejar que Cristo tenga el control de nuestra mente, porque eso nos va a ayudar a estar como en orden al momento de tomar decisiones, al momento de poder reaccionar ante alguna situación, que no sea tu carne solamente brincando, sino que el Señor te ayude a hacer cosas. No sé si les ha pasado, pero hay veces que tú sabes, tú te conoces y tú sabes qué cosas son las que hacen que te alteres, qué cosas son las que hacen que te estreses, o personas que te sacan, no sé, de quicio. Y a veces tú estás orando y tú estás buscando de Dios y Dios te permite y tú tienes actitudes que dices tú, y eso no soy yo, es Dios en mí, porque yo hubiera reaccionado de otra manera. Pero es cuando tú y yo dejamos que el Señor moldee nuestras vidas, y eso va a tener una respuesta positiva en lo que vayamos a hacer, en la manera como pensamos. O sea, yo a veces me he cachado así como pensando cosas y digo, ay, o sea, en mi naturaleza normal no pasaría, o sea, lo que habíamos en clases pasadas, o sea, es
es parte del ser humano justificar sus errores, echarle la culpa a los demás. Es muy raro que tu primera noción sea sentarte y decir, puede ser que haya sido mi culpa. Puede ser que esto no sea detalle de la persona, que sea un detalle mío. Y me he cachado como que teniendo estos pensamientos de decir, tal vez el problema no es esa persona, el problema soy yo. Y sentarme y decir, bueno, Dios, ayúdame a yo resolver esto. Y sé que no soy yo siendo la mejor persona, es Dios trabajando en mí, porque permito que Él tenga control sobre mis pensamientos y lo que se está fabricando en mi cabeza. Lo que yo les platicaba, creo que una de las clases, que mi delito es ver gente peleándose. Entonces mi cerebro funciona, a veces me cacho así como que peleándome yo misma sola. Entonces yo tengo que parar esos pensamientos porque si no se genera algo raro aquí arriba. Yo sé que es eso con lo que yo batallo. Entonces yo tengo que pararlos sí o sí, decir, bueno, Dios, ayúdame. O sea, yo no quiero pensar en esto. Tú ya, quita. Y poder ponerme en línea recta con Él. Rox, ¿querías comentar algo? Sí, justo estaba pensando eso ahorita que pasó lo del misionero, que a veces, pero yo pensé que se podía escuchar medio raro decir, a veces yo siento que perdono a las personas muy fácil, pero yo siempre cuando pasa algo así, yo sé que no es don mío, o sea, yo sé que no soy yo la que lo está haciendo, porque a veces no sé, como que a veces siento que no batallo con eso como batallaba antes. Y otra cosa, como que el reino de Dios está bien loquísimo. Una vez, Dios te pide, ahí algo se trataba sobre esto, pero bueno, lo voy a decir. Una vez soñé que mi papá le decía a alguien, ay, tengo dinero, me van a dar para el techo de la iglesia. Mi papá va a una misión y bueno, es una iglesia ya. Y a mi papá en el sueño, uno de las personas de su confianza lo acuchillaba en la cabeza para quitarle el dinero que le habían dado para la iglesia. Entonces yo en el sueño corría, pero me acuerdo que me desperté en la madrugada llorando en la vida real muy fuerte, pero muy, o sea, asusté a mi esposo y no me podía controlar. Y me puse abajo de la cama a orar, Señor, guarda a mi papá, sé con él, cuida la iglesia y cosas así. Y hubo un pensamiento que no es humano, porque yo jamás me hubiera puesto a pensar, ya no ores por tu papá está lleno de promesas. Ora por las personas que quieren asaltar, que están en drogadicción, que quieren levantarse contra los pastores y contra las personas de la iglesia. Ora por las personas esas. Y ahí me tienes en la madrugada orando por secuestradores, por delincuentes. Y yo decía, qué loco, o sea, esto no soy yo. Qué cosa tan absurda para el razonamiento humano carnal. Pero sí, o sea, Dios transformó esa noche bien intensa, o sea, de estar llorando por mi papá a otra cosa que es Dios, o sea, sí te sorprende cómo es Dios. Y ya. Gracias. Y creo que tiene mucho que ver con lo que veíamos ahorita acerca de los misioneros. O sea, no es que, Elizabeth era la gran mujer, era Dios en ella. O sea, porque en cualquier otro escenario, y como dice Roxy, es algo bien loco, en cualquier otro escenario, cualquier persona le hubiera dicho, ¿cómo vas a regresar? O sea, mejor no sé, aviéntales una bomba de gas. O sea, cualquier cosa o venganza o lo que sea, que es lo normal que pase. Por eso es lo que hablábamos acerca de la cosmovisión que tenemos del mundo, que queremos traerla a las cosas de Cristo y las cosas no funcionan así. Por eso la Biblia dice que van a creer que están locos, porque ¿qué persona perdona a alguien que lo haya lastimado? ¿Qué persona ayuda a alguien que tal vez lo traicionó? ¿O qué persona se levanta en la noche a orar por gente que anda haciendo el mal allá afuera? O sea, ¿cuál sería lo más racional en el mundo? Ay, no, pues que los atrapen y que los metan a la cárcel y que se refundan ahí porque todo, sí, pero ¿qué tal si Dios tiene una oportunidad para ellos? ¿No? Entonces tenemos que aprender a ver las cosas como Dios las ve
Y es por eso que tenemos que formar nuestra mente en las cosas de Cristo. Y es a lo que vamos como siguiente, como subtema para los que tomen nota. ¿Cómo se forma o se deforma la mente? Cada impulso visual o auditivo que la mente recibe deja una huella o una memoria en ella. No sé si ya todos hayan ido a un encuentro que se ven la clase de medios que afecta a la mente, cómo todo lo que nos rodea tiene cierto impacto en nuestras vidas, en la manera como tú reaccionas a ciertas cosas, o todo lo que tú ves y todo lo que tú escuchas se refleja en lo que tú eres, porque es lo que estás alimentando. Si eres alguien que escucha música secular, que escucha, no sé, ahorita música secular hay de todo y yo a veces escucho canciones que yo digo, ¿es neta que ahora eso le dicen música? No sé si ya soy tía, señora o qué, y ya me ofendo cuando escucho cosas que no, pero es como, o sea, ¿cómo los muchachitos ahora cantan esas cosas? O sea, es como, ay, no, son pura burrada, dicen ahora, no sé cómo se llaman los corridos tumbados, no sé qué cosas horribles hay en el planeta ahora. Y yo digo, bueno, pero hay gente que escucha eso, hay gente que eso es su todos los días, o que escucha música de dolor. A mí una vez fue algo bien raro porque yo en esa época de mi vida yo no tenía ninguna relación, o sea, mi corazón estaba intacto, yo no tenía novio, no tenía nada ¿cómo decirlo? Como historia con alguien, nada, mi corazón estaba al 100. Y empecé a escuchar un grupo secular que casi todas sus canciones son como de desamor. Y me caché como cierto día así como muy triste, muy deprimida. Y yo así de, ¿por? Y ya empecé como que a visualizar. Dije, pues estoy escuchando todo el tiempo pura música triste. Obviamente voy a estar triste. Y me prohibí escuchar ese tipo de música, que simplemente me estaba deprimiendo. Entonces, es algo bien sencillo y tú dices, ay, ¿qué tiene? Pero ese tipo de cosas sí generan como cierta, te trastorna un poquito la manera como tú ves. Lo que hablábamos acerca de la cosmovisión tiene mucho que ver el entorno, la familia y de lo que tú dejas entrar. Si tú estás acostumbrado, o sea, uno lo ve, no sé, por ejemplo, con los niños, que ahorita hay muchos videojuegos así de violencia y luego vemos no sé, noticias de niños con armas matando gente en las escuelas. ¿Por qué? Porque los niños están alimentando, pero no solamente afectan a los niños, a nosotros también como adultos nos afecta. Entonces, si tú estás acostumbrado a ver cosas en la tele que no verías, no sé, por ejemplo, con el pastor, pues probablemente no está bien que lo veas, ¿sí? Que cosas que no sean edificantes para ti, no sé si estás acostumbrado, no sé, a ver películas de terror y eso a ti te pone nervioso, pues no las veas. Sí, no les voy a decir qué está bien y qué está mal, ni satanizar nada. Cada quien tiene como que sus gustos y sabe los límites que debes de tener. Creo que cada quien debería de saberlos. No te voy a decir qué hacer y qué no hacer, pero sí que analices lo que estás permitiendo entrar. ¿Sí? Si en vez de escuchar música cristiana te la pasas escuchando música secular, pues ¿de qué estás alimentando tu espíritu? Si ves, no sé, pierdes mucho tiempo viendo cosas en la televisión o en internet o estar todo el día haciendo scroll en el teléfono, en Facebook o lo que sea, ¿qué es lo que estás dejando entrar? Entonces tenemos que tener mucho cuidado porque este mundo nos va a bombardear con ideas o con cosas para que tú te adecues a eso, ¿ok? Me acuerdo mucho, hace años, cuando estaba apenas empezando todo el tema de la comunidad LGBT,
de cómo la aceptación a todo esto. Hubo un chico subió un video de que cómo empezaban a verse esas cosas. Hace años era imposible que algo así pudiera verse en televisión. Ahorita si tú ves cualquier serie, cualquier película, de ley tienen a alguien gay o una lesbiana o empiezan a como normalizar ese tipo de situaciones. Y él decía que era algo que los medios tenían como que el poder de hacer. Y lo que pasaba era que a ti te hacían que empezaras a ver las cosas como algo normal. Él ponía el ejemplo. Decía, bueno, imagínate que hay alguien, una persona que es caníbal, que le gusta comer carne humana. Entonces empiezan a hacer un programa como un reality show de la vida de esta persona que come carne humana, pero te empiezan a mostrar que, no sé, es una persona que tiene trabajo, que tiene amigos, que tiene hobbies, que le gustan los perros, y empiezan a mostrarte como este lado, no decirlo humano, pero como esta situación como empática, que te hacen ver que esa persona no es tan diferente a ti, o sea, tiene, sé, tal vez le gusta el mismo grupo de música que a ti y lo empiezas a ver, empiezas a hacer como empatía con la persona. Y te empiezan a mostrar un poquito de lo que se trata, cómo es que él obtiene la carne, cómo fue que llegó a eso, y te hacen como humanizar todo esta situación para que tú lo aceptes. Y tú dices, ay, ¿cómo crees? Pero si te das cuenta, todo ha empezado así. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con lo que tú y yo vemos, con lo que tú y yo dejamos que entre, porque eso va a hacer que tú vayas como, ¿cuál será la palabra? Como que vayas deshaciendo la línea que te marca el qué cosas están bien y qué no, y qué cosas vas a permitir y qué no. O sea, se empiezan a hacer como borrosas las líneas de los límites. Y empiezas a ver las cosas que antes veías como malas, las empiezas a normalizar. Esa es la palabra. Empiezas a normalizar lo que tal vez no te parecía bien antes porque ya lo viste en un programa. Y ya viste que, no sé, que no sé, no se me ocurre ningún ejemplo, pero empiezas a ver cosas y dices, ah, pues está bien, pues si lo pasan en la tele tal vez no está tan mal. Y dejamos de lado lo que dice la palabra y empiezas a moldear tu mente a las cosas que dice el mundo. Entonces, cuando tú te des cuenta que estás cerca de algo que no te está haciendo bien, es bueno que te alejes. Es bueno que marques tu distancia y que puedas ser sensible a lo que Dios quiere. ¿Ok? Entonces, si me acompañan a buscar Isaías 5:20. Si alguien lo tiene, dice yo, y lo leo. Yo. Isaías 5:20 dice, hay de los que llaman a lo malo bueno y a lo bueno malo, que tienen las tinieblas por luz y la luz por tinieblas, que tienen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Nueva versión internacional. Amén. ¿Puedes leer el 21 también, por favor? Sí. Dice, hay de los que se consideran sabios, de los que se creen inteligentes. Y sigue hablando, dice, hay de los valientes para beber vino y de los valentones que mezclan bebidas embriagantes. Habla de... está fuerte, no, está buena de saber. ¿Qué versión es? ¿Sí? Nueva versión internacional. Ok, es NBI. Sí, pero habla acerca de, hay de los que a lo malo le dicen, bueno, y estamos en una etapa en la sociedad que eso pasa. A todo lo malo ya lo llaman bueno y si tú no estás de acuerdo con eso, tú eres el malo. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado con lo que dejamos que entre
y que sean las bases para lo que tú vas a hacer más adelante. Y con esto vamos a terminar. ¿Alguien me puede decir qué es un valor? O sea, valores para alguien, ¿qué significa? ¿Qué son los valores? Creo que no formulé la pregunta bien. Son principios que nos rigen. Exactamente. El valor es algo que a ti te rige y que va a determinar la manera de tus hábitos y tus comportamientos. Entonces, nuestros valores deberían de ser basados, o sea, cristianos deberían de ser basados en la palabra de Dios. Si tus valores están siendo guiados por lo que cree el mundo o por lo que dicta el mundo, pues estamos un poco perdidos, ¿verdad? Entonces tenemos que enfocarnos en las cosas de Dios. ¿Y cómo puede ser que tú puedas marcar tus valores? Pues es leyendo la palabra de Dios, es alimentándote, escuchando prédicas, congregándote, metiéndole onda a tu devocional, buscando nutrirte de las cosas que le hacen bien a tu vida y a tu cuerpo y a tu mente, ¿ok? Itza Claudia, ¿quieres contar algo? Quería compartir algo de que vimos cuando vimos el libro de Santiago, que dice que a veces nosotros traemos cosas en la mente. Bueno, es como algo similar, ¿no? Cuando dice en Santiago 1, bueno, voy a leer desde el 13, dice, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después de la concebido, da a luz el pecado, y el pecado siendo consumado, da a luz la muerte. Entonces, cuando nosotros traemos algo en la mente ya, pues se viene alguna situación y caemos en el pecado, pero es porque ya traemos, como decías tú ahí, que ya lo traemos algo en la mente. Exactamente. O sea, no es de sorpresa que tú hagas algo que está mal, es algo que fabricas y que pasa, pero ¿cómo es que, o sea, todo este proceso depende de lo que tú permitas entrar? No sé si les ha pasado que cuando andas acá como bien modo cristiano y lees y oras todos los días acá y te escuchas 5 prédicas a la semana, bueno, que andas acá de que dices, no, a mí el diablo no me toca. Y se te presentan situaciones así complicadas y es cuando tienes esas reacciones que dices tú, ay, ¿a poco yo soy tan sabio? Ay, ¿a poco yo soy tan hijo de Dios? Y que hasta tú mismo te sorprendes de lo bien que lo estás haciendo. Es porque el poder de Dios está en ti, estás dando de lo que traes en tu corazón. Pero ¿qué pasa cuando a veces hay días que no oras, que no lees? Y pasan situaciones y reaccionas mal y dices tú, oh, esto ya no debería de pasarme, o sea, ¿cómo puede ser que haya dicho eso? O que haya reaccionado así, ¿cómo? Pues sí, porque tu carne está brotando porque no te has alimentado de lo correcto. Es como si quisieras hacerte ir a hacer ejercicio cuando traes la presión baja y no has comido en 2 días, o sea, te vas a desmayar, te vas a morir probablemente. Entonces, ¿qué es lo que estás alimentando? ¿Qué es lo que estás dejando entrar? Y eso es lo que va a producir los resultados al momento de los rounds allá afuera. Entonces, vamos a dejarlas ahí para no adelantarme yo tanto y no ir tan desfasada con el otro grupo. Pero bueno, creo que no tengo ningún comentario. Todos muy bien con sus tareas. Y vamos a orar para terminar. Sí, puedes orar, por favor, para despedirnos. Bueno, pues vamos a orar. Señor, te damos gracias infinitamente por este tiempo, porque nos has permitido
estar en un mismo espíritu, Señor, porque nos has convocado, porque nos has elegido, porque pues muchas veces no es nuestra voluntad, pero en obediencia, Señor, trabaja en nosotros en esa obediencia que siempre es importante, no quiere sacrificios, Padre. No te alejes de nosotros, dulce Padre, manténnos en esa cautividad. Clamamos a ti porque nuestro pensamiento vaya cautivo a ti, porque tengamos ese discernimiento necesario para tomar las decisiones de nuestra vida y que sean las decisiones que de tu voluntad, que te agraden a ti, que muchas veces pues no estamos conformes o no estamos contentos. Gracias, Padre, por estas enseñanzas de estos misioneros para que nos van edificando en nuestro corazón. Te doy gracias por la vida de nuestra maestra Itza, de su familia, para que Dios la siga bendiciendo y le des pues nuevos pensamientos para que ella trabaje con nosotros. Te doy gracias por cada uno de nuestros compañeros. Bendice su salud, bendice sus finanzas, bendice sus generaciones, Señor. Te damos gracias también por la vida de nuestros pastores, Señor, por Linda y por Mike. Te damos gracias por la vida de nuestros líderes también. Asimismo, oramos, Padre, clamamos por el poder de la unidad, como dicen, si 2 o 3 están unidos en tu nombre, por las mujeres que están recibiendo ahorita en el encuentro, para que tú las toques, las llames, las ministres, y para que vengan a formar parte también más elementos, más hermanos y hermanas a este instituto bíblico. Todo te damos gracias y te lo pedimos en nombre de Jesús. Amén.